Tras 11 años de relación, Evan me prometió una boda inolvidable. Pero 3 días antes, recibí un correo electrónico anónimo. La foto mostraba a Evan sosteniendo un certificado de matrimonio con una chica. Ella sonreía radiantemente. Y los ojos de Evan estaban llenos de cariño al mirarla. El mensaje decía, vuelvo. Le mostré la foto a Evan. Respondió con ligereza, como si no fuera gran cosa. Es cierto. Claire decidió que nunca quería casarse. Pero quería experimentar lo que significa obtener un certificado de matrimonio. Solo la estoy ayudando. Recordé el día que me propuso matrimonio con la alegría que le había enviado cientos de mensajes a todo el mundo. Anunciando mi matrimonio como una tonta. Si no estás contento, simplemente cancela la boda. No estoy obligado a casarme contigo. Me caso contigo. La boda se llevaría a cabo según lo planeado, pero sería su actuación en solitario. Bien. Prepárate. El vuelo de Claire aterriza hoy. Voy a recogerla. Y esta noche hay fiesta de bienvenida. Puedes probarte el vestido de novia. Evan sonrió con miedo. Claramente esperaba todo esto. Estaba seguro de que, pasara lo que pasara, no me rendiría. Y tenía sentido durante estos 11 años. Había estado persiguiéndolo. Renunciando a la universidad de mis sueños. Mi codiciado trabajo. Incluso me perdí los últimos momentos de mis padres. Probablemente ya estaba acostumbrado a mis sacrificios voluntarios por él. Aunque consiguiera el certificado con Claire, se suponía que debía arriesgarme y casarme con él sin dudarlo. Por cierto. Tienes que asistir a la fiesta de bienvenida esta noche. Claire me dijo específicamente que hace mucho que no te ve y que quiere conocerte. Te enviaré la dirección más tarde. Después de probarme el vestido, ve directo allí. Evan se ajustó los puños frente al espejo. Me miró. Y dijo, él y Claire siempre habían sido conocidos como la pareja perfecta desde niños, cuando jugaban a las casitas. Ellos eran el príncipe y la princesa. Y yo era la sirvienta. Desde pequeña. Él era el más brillante. Una luz intocable en mis ojos. Si Claire no se hubiera ido al extranjero antes de tiempo. Quizás ni siquiera estaría en la foto. Claire sí que se preocupaba por mí, incluso me envió un correo electrónico antes de regresar. Pero esta vez, a diferencia de antes, no acepté ciegamente todo lo que dijo Evan. Tengo algo que hacer hoy. No puedo ir. ¿Tienes algo que hacer? La sonrisa de Evan se desvaneció. ¿Qué podrías tener que hacer? Estoy empacando. Me voy. Evan me interrumpió. Verano. ¿Puedes dejar de armar un escándalo? Ni siquiera se te ocurre una mentira mejor. Tienes que estar allí esta noche. Te lo prometo, Claire. Si puede mirarte con calma. No debería ser tan mezquino. ¿Puede mirarme con calma? ¿No es porque soy más grande? Pero no tenía sentido discutir. Evan no me escuchó hasta que se fue. Me quedé callado. Estaba pensando en cómo explicarle al abuelo que ya no quería casarme con Evan. La llamada se conectó rápidamente. Y se oyó la voz del abuelo. Verano. Abuelo. ¿Esa pequeña empresa que mencionaste todavía está dispuesta a aceptarme? Verano. ¿No te vas a casar? Sí. Me preocupaba cómo explicártelo. Pero el abuelo dijo. Está bien. El abuelo siempre cumple su palabra. Esperaré a que regreses. Después de colgar, cancelé mi cita en la tienda de novias y empecé a empacar. El apartamento era de Evan. Me mudé con él hacía 1 año, después de que me propusiera matrimonio. Esos días fueron los más felices. Cuando Evan me lo propuso. Dijo. Verano. Puedo seguir adelante sin dudarlo porque sé que estás detrás de mí. Han pasado 10 años. Quiero darte un hogar estable. ¿Lo harás? Por supuesto. Dije que sí y me mudé al día siguiente. Dediqué todo mi corazón a decorar nuestra casa. La vi transformarse del vacío a la calidez.
Me sentí indescriptiblemente realizada. Pero al mirar atrás, casi nada estaba preparado para mí y ahora. Todo fue inútil. Saqué una bolsa de basura grande y tiré las decoraciones que le compré a Evan y que nunca usó. Las cosas de la pareja. Las decoraciones rojas de la doble felicidad para la nueva casa, que llegaron en 3 días. Y las fotos de la boda que tomamos, pero que estaban guardadas en el armario. A mitad de empaque. Sonó el timbre. 2 personas con uniforme profesional negro estaban en la puerta. Llevaban cuadernos. ¿Es usted la señora Claire? Fruncí ligeramente los labios. Un nudo. Si la busca. Vuelve en unos días. Después de mi partida. Este lugar probablemente será el hogar de Evan y Claire. O quizás les parecería desagradable que viviera aquí y me mudara a otro sitio. Pero ya no me importaba. ¿Hay alguien en casa? Ya contactamos con la señora Claire en el chat grupal de la residencia. Hoy tenemos que hacer una inspección de seguridad contra incendios. ¿Chat grupal en la residencia? Llevo 1 año viviendo aquí, pero nunca había oído hablar de algo así. ¿Y por qué estaría Claire en un grupo de residencia? Sí, después de haber disfrutado de una sesión de vino. Según el registro de la propiedad, los propietarios de la unidad 1201 son el señor Evan y la señora Claire. ¿Es usted amigo de ellos? Los 2 empleados de la propiedad me miraron con un sutil cambio de expresión. Estaba con ropa informal de estar por casa. No parecía un invitado. Y no tenía paciencia para pensar en lo que estaban pensando. Sentí como si me arrancaran la cabeza. Mi cuerpo, lleno de cemento, podía pensar. No podía respirar. Creí que vivía en casa de Evan. Incluso lo consideré nuestro futuro nido de amor. Pero la verdad era... ¿vivía en una casa que pertenecía a Evan y Claire? Ridículo. Todo me parecía tan absurdo que me dejaba sin aliento. Lo siento. Esta no es su casa. Por favor, váyanse. Los empujé y cerré la puerta rápidamente. Al instante siguiente me desplomé contra la puerta, hundiendo la cabeza entre los brazos. Desde los 18 años. Seguí a Evan por ciudades de mi país y del extranjero durante 10 años. Solo se estableció después de proponerme matrimonio hace 1 año. Pero hoy me enteré de que el día que por pura insensatez anuncié que me casaba con Evan, él había estado registrando su matrimonio con Claire en la oficina de asuntos civiles. Y el apartamento en el que viví durante 1 año estaba a nombre de ambos. Eran la pareja legalmente reconocida. ¿Y qué me convertía eso en la chica que llevaba 11 años de relación con él? Revolví frenéticamente toda la casa hasta que finalmente encontré el certificado de propiedad rojo oscuro en el estudio de Evan. Mi teléfono no paraba de sonar. No sé cuántas veces sonó antes de que respondiera de mala gana. ¿Por qué contestas? ¿No te dije que vinieras a la fiesta de bienvenida? ¿Dónde estás? Summer. Acabo de aterrizar. Te extrañé mucho. Date prisa. Los 2 nombres claramente impresos en el certificado de propiedad se clavaron en mi vista y se superpusieron con la voz en el auricular, dominando mi vista y mi oído. Sentí como si una aguja me atravesara los ojos. Lo nublaba todo. Después de terminar la llamada, Evan me envió docenas de mensajes animándome de nuevo. Reparé el desorden en la habitación, sin comprender. Me cambié de ropa. Y salí. Si tanto querías verme. Bueno, un suspiro de risa. Me iría. Cuando abrí la puerta de la habitación privada. Había mucha actividad dentro. Beso. Beso. Una multitud aplaudió y gritó. Sin darme cuenta, Evan soltó una risita de impotencia. Rodeó suavemente los hombros de Claire con el brazo y le dio un beso tierno y prolongado en los labios. Claire lo recibió con timidez. Totalmente pasiva. Y al instante la atmósfera en la habitación se encendió al máximo. Pensé que ver esto me rompería el corazón. Que me daría celos. O que me haría apresurarme a separarlos. Pero la realidad era que estaba tomando fotos con mi teléfono con entusiasmo. Incluso experimentando con ángulos para maximizar la intimidad.
De repente, Claire giró la cara. Tenía los ojos abiertos por el pánico al verme. Debería irse. Verano. Estás aquí. No me malinterpretes, solo estábamos jugando. Perdí antes. Así que... Tiró de la manga de Evan. Evan, cielo. Más te vale explicárselo a Summer. Los labios de Evan aún tenían un ligero rastro de lápiz labial rojo. Su expresión era indiferente. Claire perdió la partida. Solo ayudé un poco. La misma frase otra vez. Ayúdame un poco con el certificado. Ayúdame con el beso. ¿El siguiente paso será ayudar con la cama? ¿Ayudar a tener un bebé? Sonreí levemente. Entendido. Evan frunció el ceño. Parecía incapaz de comprender mi calma e indiferencia. Como si quisiera decir más. Pero Claire se adelantó y me llevó aparte. Vamos. Hace años que no nos vemos, tenemos que ponernos al día. Sea intencional o no, me sentó entre ella y Evan. Y cada vez me hacía una pregunta. Se acercaba a Evan para pedirle su opinión. Evan siempre respondía con paciencia. Los demás en la sala le lanzaban miradas significativas. Probablemente me veía como un obstáculo entre ellos. Mi mera presencia parecía irrazonable. Claire. No regresaste de repente porque eras la esposa de Devon y querías recuperarlo. ¿Verdad? Alguien finalmente no pudo contenerse y preguntó. La dulce voz de Claire tenía un dejo de reproche. No digas tonterías. No hay nada entre Evan y yo. ¿Quién no sabe que están legalmente casados? Esa publicación en redes sociales se difundió por todo nuestro círculo. Exactamente. Decide. Todos saben que le gustas a Evan. Si dices que sí. ¿Quién más importa? ¿Verdad? ¿Evan? Sus palabras fueron descaradas. Incluso provocativas. Esta gente creció compartiéndolos como pareja. Nunca aceptaron que Evan saliera conmigo. Por eso la única vez que aparecí como su novia en una reunión. Me preguntaron abiertamente cómo podría competir con Claire. ¿Acaso me atreví a perseguir a Evan con tanta desfachatez? Ese día, armé un escándalo. Desde entonces Evan nunca me ha invitado a ningún evento. Pero esta vez... No sentí nada. Sonreí con todos los demás y miré a Claire. Solo espera tu sí. En cuanto digas que sí. Serás la novia de la boda en 3 días. Todos me miraron como si estuviera loca. Ni siquiera Claire pudo ocultar el destello de sorpresa en sus ojos. Pero el rostro de Evan se ensombreció mientras se le espetaba. Verano. ¿De qué tonterías estás hablando? No tonterías. Mi tono era tranquilo pero decidido. De repente. Evan se levantó del sofá. Me agarró la muñeca y me sacó bruscamente de la habitación. Verano. ¿Estás enfermo? ¿Enfermo? Quizás lo estaba antes. Pero ahora estoy bien. Antes de que pudiera decir nada, sonó mi teléfono, era el abuelo. Me solté la muñeca de un tirón y contesté. Verano. ¿Ya compraste tu billete de avión? ¿Qué día? Lo compré yo. Abuelo. Pasado mañana por la noche. Tras una breve charla, colgué. La mirada penetrante de Evan me clavó en la cara. ¿Qué billete de avión? ¿Te vas? No. El abuelo viene a la boda y me preguntó si ya había comprado el billete. Dije con naturalidad. No lo dudó. Pero frunció el ceño. No causes problemas hoy. Hablaré con mis padres y les pediré que vengan a nuestra boda. Escuchando su tono. Como si me hiciera un favor. No sentí emoción ni alegría, solo amargura. Nuestra boda dependía de que no indagara en su pasado con Claire para que sus padres aparecieran. La familia de Evan era erudita y prestigiosa. Sus padres eran educadores. Al igual que él. Mi familia se dedicaba a los negocios. Y el clan Evan nunca menospreció mis orígenes. A lo largo de los años.
Les había dado innumerables regalos y había pasado más tiempo con los padres de Evan que con los míos. Pero todo fue en vano, nunca aceptarían de verdad a alguien como yo. Ahora sabía cuándo rendirme. Ya no tenían que fingir que aceptaban mis regalos. Bien. Regresaré entonces. Diviértete. Nos vemos. Por alguna razón. De repente Evan mostró paciencia conmigo, un marcado contraste con antes, cuando tenía que recordárselo con días de antelación para que me llevara. Y a menudo se le olvidaba. El coche se detuvo en la puerta. Y salió a abrirme la puerta. Me tapó la cabeza con la mano para que no me golpeara. Me quedé callado. Pero cuando las luces de la corbata iluminaron el camino, mi corazón se calentó de nuevo. Podría ser. ¿Todavía se preocupaba por mí? Aunque fuera un poquito. Todavía era algo. Entonces apareció el mensaje de mi teléfono. Una captura de pantalla de una publicación en redes sociales de hace un año. Sus fotos de perfil, una al lado de la otra. El día que Evan me propuso matrimonio. Publicaron las fotos de su registro matrimonial. El pie de foto de Claire decía, contigo. La vida está completa. Evan lo lee. Mientras quieras. Mientras lo tenga. Los comentarios estaban llenos de bendiciones. Pero nunca había visto la publicación de Evan. En todos estos años nunca publicó nada sobre mí. Compartíamos el mismo círculo social. ¿Vieron todos su publicación cuando anunciaba la propuesta de matrimonio de Evan por todas partes? Era un payaso actuando para todos. El calor en mi pecho se derramó de repente como un balde de agua helada, frío y doloroso. Y en ese momento, me rociaron de nuevo con agua helada mientras alguien gritaba, es la rompehogares. Todos. Atrápala. Hazla pedazos. Una oleada de dolor aplastante me abrumó. Perdí la cuenta de cuánta gente me rodeaba. Me tiraban basura apestosa. No paraban de gritar que castigaran a la señora. Se hacía pasar por justo. No pude resistirme. Ni siquiera sabía de dónde venía la basura. Todos los demás sonidos se desvanecieron. El mundo parecía lleno de demonios voraces con colmillos. Listos para arrastrarme al infierno. Alto. Como si hubiera pasado un siglo. Por fin escuché la voz de Evan. La cuerda tensa de mi mente se rompió de repente. Y al instante perdí el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, vi el techo blanco y estéril del hospital. En ese instante la vergüenza me abrumó una vez más. Jadeé antes de girar la cabeza hacia Evan. Ya no se veía tan limpio y ordenado como antes. Sus finos labios se movieron ligeramente al decir eso. Lo siento. No sabía si se disculpaba porque confundieron a su novia oficial con una amante y la llevaron al hospital a golpes. O por qué me había dejado en la casa que compartía con Claire. Pero las lágrimas que intenté contener con todas mis fuerzas se me enredaron en las sienes y el pelo. Por mucho que Evan las limpiara, no se secaban. Al principio lo manejó con facilidad. Pero pronto se puso nervioso. Su voz se tiñó de impotencia. Por favor. Deja de llorar. ¿De acuerdo? Todo esto te dolió mucho. Encontraré la manera de compensarte. Levanté la mano para cubrirme los ojos. Mi voz se apagó al preguntar. ¿Inventarlo? ¿Cómo? Haremos la boda más grande y grandiosa. Funcionará. Las lágrimas se apagaron de repente como si alguien hubiera desconectado el hilo. No cayó ni una sola gota después de eso. Y una leve sonrisa tiró de mis labios. Después de esa breve risa, dije con voz fría. Evan, cielos. Cancela la boda. No digas cosas que no sientes. Su tono se volvió serio. Me imagino, y debió pensar que estaba siendo irrazonable. Y antes de terminar, el teléfono de Evan sonó diferente a cualquier otro tono que hubiera escuchado antes. Después de un breve conversación tensa, me miró. Confundido. Cuídala. Ha surgido algo y no puedo ir. Colgó. Apretó los labios.
Deja de pensar demasiado. Descansa en paz. Me quedaré contigo. Cumpliendo su palabra. Evan se quedó. Atendió 3 llamadas más, pero no salió de mi habitación. Sirvió té y agua. Fue muy atento en todo sentido. Pero mi mente estaba demasiado aturdida para apreciar su excepcional atención. Justo cuando me estaba quedando dormida. De repente mi teléfono vibró repetidamente junto a mi almohada. Un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que te cuida porque está preocupado y te quiere? Míralo bien. Seguido de varias capturas de pantalla del chat grupal. En el grupo de propiedades del barrio, alguien publicó mi foto. Con Photoshop burdamente modificado con las palabras ama. Muere con toda tu familia en negrita. Aún más descarado. A Claire le enviaron el mensaje, tu marido te engañó. Soy la amante. Claire no respondió. Solo envié un emoji de corazón roto. Un torrente de insultos explotó en el chat. Nunca pensé que las palabras pudieran herir tanto. Al final. Quizás Evan aún tenía algo de conciencia. Por fin habló. Ella no es la amante. Pero en lugar de calmar las cosas, sus palabras solo avivaron la furia y planearon darme una dura lección. Algunos incluso le preguntaron a Evan sin rodeos si yo no era la amante. Entonces, ¿qué era Claire? La discusión se desvió hacia quién era realmente su esposa, Claire, o yo. El último mensaje en las imágenes fue la respuesta de Evan. La que aparece en la escritura de propiedades. Por supuesto. Mi esposa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Con razón estaba tan ansiosa, tan inusualmente por enviarme a casa. Con razón. Incluso después de atender la llamada de Claire, decidió quedarse conmigo. Todo este desastre mío surgió de él. 11 años de persecución y compañía. Solo para que él personalmente me calificara de amante. Creí que hacía tiempo que había dejado de importarme. Indiferente a lo que hiciera. Pero ahora. Un fuego abrasador estalló en mi pecho. Salvaje consumiéndolo todo a su paso. Justo entonces. Evan entró en la habitación. Lo miré sin pestañear. Evan. Verano. Claire está recibiendo tratamiento por intoxicación etílica. Voy a verla. Pórtate bien y descansa bien, Evan. Para ahí mismo. Quizás no notó mi estado de ánimo. O quizás sí, pero simplemente no le importó. Frunció el ceño. Su lengua está helada. ¿Qué más quieres? Llevo contigo tanto tiempo. ¿No estás satisfecha? Claire está en estado crítico. No tengo tiempo para tus tonterías. Sin esperar mi respuesta, salió de la habitación. La puerta se cerró de golpe. Como si hubiera estado persiguiendo a Evan todo el tiempo, pero no hubiera podido entrar en su corazón. Incapaz de vislumbrar ni un rayo de luz. El fuego furioso en mi pecho se apagó al instante. Sonreí en silencio. Me recosté lentamente en la cama del hospital y me tapé con las sábanas. Pronto, cuando no sé, suspiro. Muy pronto. Todo terminaría. Evan no regresó hasta el día siguiente. No lo esperaba. Estaba bien sola. Pero poco después, recibí un mensaje de Claire. ¿Quieres apostar a que tu boda se celebrará a tiempo? Sonreí y respondí con naturalidad. No hace falta apostar. La boda será animada. De acuerdo. Esperaré para ver tu gran espectáculo. Apagué el teléfono y lo ignoré. Conseguí un certificado médico. Me dieron de alta en el hospital. Y fui a la comisaría a denunciar. Aunque Evan vino personalmente a golpearme. Esas personas no tenían derecho a castigarme. Nunca volví a esa casa y, en cambio, reservé una habitación de hotel. No recibí ninguna llamada de Evan hasta que subí al avión de regreso a casa. Cuando aterricé por la tarde y encendí mi teléfono, Evan llamó. Verano. Deberías estar en casa después del alta. ¿Verdad? No me sorprendió que lo supiera.
Ni que no fuera una pregunta cariñosa. Basándome en lo mucho que me importaba nuestra boda. Mientras pudiera moverme, llegaría a tiempo. Y Evan nunca lo dudó. Le di algunas respuestas vagas antes de colgar. Entonces vi a mi abuelo. Su cabello canoso. Parecía mayor que la última vez que lo vi. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi voz se ahogó. Abuelo. Hola. No llores. El abuelo está aquí para llevarte a casa. ¿No es maravilloso? Su voz era cálida y sonreía. Pero tenía los ojos húmedos. Cuando mis padres murieron en un accidente de coche, Evan y yo nos quedamos varados en el extranjero. Para cuando volvimos, ya estaban enterrados. Me odié. Pero mi abuelo nunca me culpó. Me consoló durante mucho tiempo y me apoyó en la búsqueda de mi propia felicidad. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo egoísta que fui. El 20 de octubre era el día perfecto para una boda. Según varias adivinas a las que consulté. Cuando le pregunté a Evan su opinión, dijo: cualquier cosa está bien. En ese momento, al escuchar esas palabras, me llené de esperanza. Nunca imaginé que esta relación y la boda serían el fin. La noche antes de la boda, me quedé despierta hasta tarde. Viendo 3 películas seguidas. Hasta el amanecer. Puse el teléfono en silencio y busqué la postura más cómoda en la cama. Cayendo en un sueño profundo. La boda de hoy estaba destinada a ser la actuación en solitario de Evan. Me preguntaba cómo reaccionaría al darse cuenta de mi ausencia. Cuando me desperté encontré mi teléfono silenciado anoche. Había recibido tantas llamadas que se había apagado automáticamente. Las llamadas de Evan eran las más numerosas, incontables. También había llamadas de sus padres. Sus amigos. Y algunos números desconocidos. Los ignoré a todos. Me senté con el abuelo a almorzar como Dios manda. Y solo entonces vi cómo la reacción en línea se extendía rápidamente. Alguien en la boda había grabado un vídeo y lo había subido. Incluía el vídeo que había preparado y algunas capturas de pantalla de conversaciones. Claire, la estrella del grupo femenino que acababa de regresar del extranjero, fue tildada de teletrabajadora y la que arruinó la boda, y fue vilipendiada sin piedad en Internet. Cuando respondí a la llamada de Evan, se aprovechó al instante un tratamiento que no había visto en 11 años. Pero por su parte reinó el caos. Verano. No estoy sordo. Puedo oírte. ¿Sabes siquiera lo que haces? ¿Sabes la vergüenza que me has causado hoy? Esta boda se suponía que era nuestra. Incluso invité a mis padres. Y me hiciste una broma delante de todos. Deberías saber muy bien que nunca aceptaron nuestro matrimonio. Ahora que hemos llegado a esto, ¿has pensado en cómo solucionarlo? No me importa dónde estés, vuelve en media hora y explícamelo bien. Y disculparme públicamente con Claire para limpiar su nombre. Dejé el teléfono en la silla del jardín y dejé que Evan se desahogara. Antes. Solía escuchar cada palabra que decía. Aunque hablara poco podía imaginar mucho. Pero ya no quería escuchar más. Y aún así, empezó a divagar. Solo cuando me llamó repetidamente volví a contestar el teléfono, esta vez sin dejarle hablar primero. Evan. La boda era mía. Pero eso fue antes de saber que ya te habías registrado con Claire. Quería darle a nuestros 11 años juntos un buen final. Pero ahora sé que no hay un buen final. Es como si todos esos años se hubieran desperdiciado en una mentira. Así que solo hago una buena acción al dejarte ser. Los invitados estaban invitados. Podrías haberte casado con Claire en ese mismo instante. ¿Qué más quieres? Por cierto. No me vuelvas a llamar. Hagamos como si nunca nos hubiéramos conocido. Colgué y bloqueé inmediatamente a todos los que estaban conectados con Evan. De ahora en adelante. Él y yo no queríamos tener nada que ver. Evan se quedó mirando la llamada desconectada y volvió a intentarlo. Pero no se pudo conectar. Llamó repetidamente. Pero seguía sin obtener respuesta. Una repentina oleada de pánico lo invadió. En su memoria.
La dulce voz de Summer nunca tardó más de 10 segundos en responder. Y mucho menos ahora. Cuando nadie contestó, solo entonces se dio cuenta de lo hermosa que era su voz. Ignoró el caos de la boda y no se dio cuenta de que mucha gente ya había grabado y subido vídeos a internet. Tomó el teléfono de un amigo e intentó llamar a Summer de nuevo, pero no hubo respuesta. Sintió un ligero alivio. Se preguntó si algo la había retrasado. Evan. Summer se pasó esta vez. Todos esos clips están editados, ¿sabes? Nunca sentí nada por ti. ¿Cómo iba a enviarle correos provocativos? Si me gustabas. ¿Por qué iba a importarme? Hoy armó un escándalo. Se comportó de forma tan infantil. Hizo que tu tío y tu tía, y tú parecieran ridículos. Tienes que hacer que vuelva y se disculpe en persona. Si no, es imperdonable. La voz llorosa de Claire resonó en su oído. Pero por primera vez no intentó calmarla. Después de 11 años juntos, Evan sabía exactamente quién era Summer. Meticuloso. Serio. Perfeccionista. Sincero. Y nunca mentirosa. Aún recordaba cuando ella aceptó ser su novia. Sus ojos sonrientes como lunas crecientes. Ella dijo, Evin. Aunque soy yo quien te persigue. Tengo una regla, nunca me mientas con mentiras piadosas ni malas intenciones. Odio las mentiras. Y eso aplica a ti también. De acuerdo. En aquel momento pensó que solo se trataba de no mentir. Pero una mentira condujo a innumerables mentiras más para encubrirla. Y ninguno resistió. Esta vez. Fue culpa suya. Evan. ¿Me escuchas? ¿Dónde está Summer? ¿Cuándo se disculpará?, preguntó Claire. Pero Evan no respondió. ¿Cuándo? Hoy debería ser suficiente. Planeaba hablar con sus padres y les pidió que no la culparan. Pero el día pasó. Y Summer seguía inalcanzable. Entonces Evan pensó, no necesita disculparse, solo necesita volver rápido. 3 días después. La persona que esperaba aún no aparecía. Incluso empezó a alucinar todas las mañanas. Lo primero que hizo fue salir corriendo de su habitación. Verano Condensado estaba en la cocina preparando el desayuno. Solo para encontrar la habitación, antes cálida, vacía y fría. Evan buscó por todas partes. Sentía que faltaba algo vital. Sin embargo, todo se había ido. La siguiente vez que vi a Evan fue una semana después. De una forma que nunca esperé. Mi mejor amiga me llamó por vídeo desde un bar. Me invitó a tomar algo. Me negaba cuando de repente la pantalla cambió a la cara de Evan. Summer. Ven a buscarme. Estoy esperando aquí. Esta era una nueva línea antes. Siempre era yo quien lo esperaba. Ahora me estaba esperando. Lo siento. No nos conocemos. ¿Quién eres? Summer. Deja de hacer el tonto, ¿vale? Ya ha pasado una semana. No has contestado mis llamadas ni hemos hablado. ¿Qué quieres? Volé aquí temprano esta mañana. Pero ni siquiera te he visto. Solo tengo 3 horas antes de ir a un proyecto. Su voz cansada se apagó al colgar. Esa frase solía funcionar de maravilla, pero siempre cedía porque no quería retenerlo. Pero ahora, ¿qué tenía eso que ver conmigo? Ya no era la Summer que vivía solo para Evan. Más tarde mi amiga me contó que Evan estuvo sentado solo en el bar durante 3 horas. Rechacé fríamente a una docena de mujeres que intentaron acercarse a él antes de salir furioso. Me encogí de hombros indirectamente. El tiempo de Evan es oro. Perdió un día entero esperándome y 3 horas más. ¡Qué gran favor! Pero no lo quiero. Después, me dediqué de lleno a la gestión de la pequeña empresa que mi abuelo me dejó como práctica. Por suerte. Aunque había seguido a Evan durante tantos años sin construir mi propia carrera, nunca dejé que mis estudios se retrasaran. En esos lugares desconocidos. Durante las largas esperas para que Evan me hablara siquiera una vez, no tenía círculos familiares. No tenía un trabajo estable,
el autoaprendizaje era todo lo que tenía. Ahora, aplicar esas habilidades en el trabajo me ha ahorrado muchos problemas, y no me ha dejado tiempo para pensar en lo ingenuo que fui durante más de una década. Tras conseguir el primer contrato con un cliente para la empresa, invité al personal a comer. Justo cuando nos sentábamos, se hizo una videollamada. Era un amigo de Evan, un contacto que no había borrado. Por capricho respondí. En la pantalla, cuando la pantalla. Evan yacía merodeando en un sofá tenuemente iluminado en una habitación privada. Su afilado. Sus rasgos refinados parecían aún más definidos que antes. Incluso ocultos entre las sombras. Su aura noble era inconfundible. Pero para mí el rostro que una vez me atormentaba en sueños ahora era solo eso, nada más. Verano. Evan está borracho. Ven a buscarlo. Llamó con el mismo tono autoritario de siempre. Como si fuera la sirvienta de Evan. Siempre lista para atenderlo. Evan está borracho. Deberías ser tú quien busque a Claire. Le espeté. Eso es porque solo dice tu nombre. ¿Contento ahora? Evan te lleva en su corazón. La cámara enfocó el rostro sonrojado de Evan. Murmuró algo ininteligible. La fisiología única de Evan le hacía vomitar todo el cuerpo cuando estaba borracho. Lo dejaba inquieto y sin dormir toda la noche. Antes, yo era quien nunca se atrevía a cerrar los ojos. Cuidándolo. Pero nunca le debí eso. Pero ya no lo tengo en mi corazón. Aunque muriera, no me importaría. ¿Crees que te debemos algo? ¿Summer? Ahora que hay una salida. No la rechaces solo para volver llorando después. Ninguno de nuestros amigos te respondería entonces. Cállate. No te atrevas a hablar de Summer. De repente, el teléfono pareció caerse. Y se oyeron ruidos caóticos junto con la voz de borracho de Evan. Fue la primera vez que Evan habló por mí. Antes, solo me observaba con frialdad. En resumen, todos me detestaban porque yo era el problema. En aquel entonces, luché solo contra adversidades abrumadoras. Ahora, con aliados. La vieja Summer murió en ese caos hace mucho tiempo. Colgué. Comí. Luego fui con ellos a otro lugar para relajarme. Sentía el pulso vibrante de la multitud animada a mi alrededor. Por fin me sentí realmente viva de nuevo. Solo que tuve que hacer una sesión de fotos. No sabía que alguien me había tomado una foto y se la había enviado a Evan. Después de ese día, no hubo noticias de Evan durante mucho tiempo. Claire. También. Se había calmado después de la tormenta en línea, ya no era el tema de conversación diario. Al regresar a casa, el trabajo me absorbía la mayor parte del tiempo. El resto del tiempo lo pasé paseando y charlando con mi abuelo. Ese solo mes me trajo más beneficios que la última década. La paz y la satisfacción en mi corazón eran algo que nunca antes había conocido. Sin embargo, cada vez que pasaba por el escaparate de la tienda de novias, seguía pensando en el vestido de novia que había diseñado durante 3 años. Revisado más de 10 veces. Ni siquiera vi el producto terminado y el arrepentimiento persistía. Pero todo el pasado, bueno o malo, era una parte esencial de mi vida. Había aprendido a aceptarlo con calma. Cuando mi asistente llamó, estaba revisando la propuesta de licitación que me había llevado 3 noches terminar. Mi abuelo me había encomendado esta tarea, ganar la licitación. Y así podría mudarme a la sede. Presidenta Summer. El laboratorio acaba de enviar un aviso indicando que nos han descalificado para participar. Su voz se quebró por las lágrimas. Todos sabían lo mucho que esta oferta significaba para mí. Toda la empresa se había esforzado en ella. Ahora, con la barra de progreso al 99%. Se derrumbó de repente. Fue difícil de aceptar. Dijeron por qué. Dijeron que nuestras cualificaciones no eran suficientes. Si no hubiéramos tenido las cualificaciones necesarias, nunca habríamos llegado tan lejos. La cancelación de última hora fue claramente un obstáculo deliberado.
Mi asistente y yo llevábamos una semana dando vueltas. La reunión de licitación empezaba mañana. Aún no habíamos conocido la ventaja de la otra parte. ¿Tenía ojeras?, preguntó nerviosamente presidente Summer. ¿Qué hacemos ahora? Lo hemos intentado todo. No queda nada más que... Presidente Summer. Es el director del laboratorio llamando. Estaba sentado con mi asistente en la sala de recepción del otro lado. Seguía desconcertado. Descalificado, pero ahora de repente invitado a una reunión. ¡Guau! Es guapo. No había visto a este investigador en sus archivos antes. El extraño tono de Ethan me sacó de mis pensamientos. Bajé la vista hacia ella. Vi a alguien que no debería haber estado allí, Evan. Vestida con bata de laboratorio. Pero con el estilo de una modelo de pasarela. Hola. ¿Puedo hablar a solas con la presidenta Summer? Ethan salió de la habitación con una sonrisa de enamoramiento. Summer. No dije nada. Mirando fijamente a Evan frente a mí. Era el investigador principal del City Institute. Con todos los recursos canalizados hacia él y un futuro brillante por delante. De verdad que no entendía por qué apareció de repente. Ya lo arreglé con ellos, la oferta está destinada a tu empresa. ¿A qué te refieres? Verano. Vine aquí desde el instituto de la ciudad, solo para ayudarte. He luchado mucho últimamente. Durante tantos años. Ya me has seguido, ahora me toca a mí perseguirte. Quiero que veas mi sinceridad y me aceptes de nuevo. Su tono era sincero. ¿En serio? Me reí a carcajadas. ¿Aceptarte? ¿Ser la amante de Claire y tú? Si te importa. Lo arreglaré. No me importa. Verano. Aléjate de mí, Evan. Verte solo me hace sentir mal. Me levanté del sofá. Pero Evan me agarró la muñeca. Verano. ¿Puedes escucharme? No eras así antes. ¿Antes? ¿Cómo era yo? ¿Evan? ¿De verdad lo recuerdas? Para ti. Solo era tu criada libre. Una carga desvergonzada te persigue. ¿Por qué pensarías eso? Si de verdad me importara, te habría propuesto matrimonio. Quería casarme contigo. ¿Proponerme matrimonio? Te pavoneaste como si fuera un tonto. Presumiendo de haberme propuesto matrimonio. Solo para rechazar la publicación de 2 horas que edité para tus redes sociales. Y luego inmediatamente pasarte tu certificado de matrimonio y tus votos con Claire. Eso fue. ¿Qué? Me hiciste vivir en una casa con tus nombres y los de Claire. Luego dijiste públicamente que era tu amante. ¿Causaste que me golpearan e insultaran? Lo siento. 11 años. Evan, mi corazón y mis ojos han estado llenos de ti todo este tiempo. Incluso si criara a un perro me menearía la cola todos estos años en lugar de morderme. Pero tú. Ni siquiera eres tan bueno como un perro. No miré su rostro pálido. En cambio abrí la puerta y salí de la sala. Ethan y el director del laboratorio esperaban en la puerta, probablemente oyeron mi conversación con Evan, sus expresiones eran indescifrables. Vamos. Hola. Ethan respondió rápidamente. Una vez en el coche me entregó un pañuelo con cautela. Presidente Summer. Séquese las lágrimas. Solo entonces me di cuenta de que tenía la cara empapada de lágrimas. Incluso el traje marrón que llevaba puesto estaba húmedo. Apoyé la frente en el volante un buen rato. Luego exhalé profundamente. Nos damos por vencidos con este proyecto. ¿Entendido? Presidente Summer. Saliendo del garaje subterráneo del laboratorio. Doblé la esquina y allí estaba Evan. Si Ethan no hubiera gritado, podría haberme estrellado contra él. Verano. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Evan me bloqueó el paso obstinadamente. Se negaba a apartarse. Detrás de nosotros. Varios coches ya estaban atascados. Y las bocinas sonaban sin parar. Evan, teniendo
¿Qué es lo que quieres exactamente? Esto no era propio de él en absoluto. Antes le importaba mucho su reputación. Para él, detener el tráfico en la calle era algo que solo un pícaro haría. Pero ahora se mantenía firme sin la menor emoción. Verano. Ya fue mi culpa. Dame una oportunidad. ¿Podemos empezar de nuevo? Se paró frente a mi coche. Su expresión era decidida. Subí la ventanilla. Solté el freno de mano y pisé el acelerador. Ethan gritó a mi lado. Pero por dentro no sentí nada. El coche avanzó a toda velocidad. Sin embargo, Evan no se inmutó ni se movió. Sus ojos negros, insondables y profundos. Me tenía en la mira. Probablemente creía que no le golpearía. Antes. No soportaba verlo sufrir. Cualquier moretón o rasguño me destrozaría. Pero ya no. El coche avanzaba a paso firme. Ethan me gritaba que parara. La ignoré. Justo antes del impacto, Claire saltó repentinamente sobre Evan y lo derribó. El coche pasó a toda velocidad. Y por el retrovisor, vi a Claire y a Evan colgando al borde de la carretera. Sus ojos, normalmente serenos y tranquilos, se entrecerraron ligeramente mientras me observaba obstinadamente mientras me alejaba. Giré el volante. Y las dos figuras desaparecieron de mi vista. Vaya, presidente Summer. Me mataste del susto. Si Claire no lo hubiera aplacado, le habrías dado un golpe. Fue aterrador. Uf. No va a pasar. Sonreí levemente y no di más explicaciones. Salí del garaje. Vi a Claire escondida cerca. No se quedaría viendo cómo mi coche atropellaba a Evan. Era una oportunidad perfecta para dejar una buena impresión, no la desaprovecharía. Después de ese incidente pensé que Evan finalmente se rendiría. El otrora orgulloso Evan nunca había sido tan humillado públicamente como para que probablemente no quisiera volver a verme. Pero inesperadamente el laboratorio envió un correo electrónico a la empresa anunciando que habíamos ganado la licitación. La propuesta debió de quedar en la recepción del laboratorio y fue entregada por Evan. O tal vez. Como él dijo, ya estaba planeado. ¡Qué divertido, Les respondí que nuestra empresa está en proceso de reestructuración interna y no puede completar este proyecto. Disculpen de nuestra parte. Entendido. Presidente Summer. Aunque mi abuelo me asignó esta tarea, ya no quería saber nada de Evan. No tuve más remedio que pedirle al abuelo que me asignara otro proyecto. Pero en casa aparecieron dos personas inesperadas. Verano. El padre de Evan. La madre de Evan. Nuestras familias fueron muy unidas cuando éramos niños. Pero después de que mi abuelo dejó el sector educativo y empezó a trabajar con mi padre, los lazos se desvanecieron poco a poco. Para la familia de Evan, el abuelo había caído en desgracia. Pero el abuelo trabajó duro con sus manos y su mente para brindarse una vida mejor, y nosotros, ¿quién decide que es noble o humilde? Antes no lo entendía. Pensé que podría hacerles cambiar de opinión. Ahora sé que no puedo. Simplemente no somos el mismo tipo de personas. El abuelo conversó conmigo con cariño durante unos minutos. Luego me dijo que los padres de Evan habían venido a verme. Tío. Tía, por favor, dime a qué viniste. Verano. Vinimos a disculparnos por las acciones de Evan. Hablamos con él y le dijo que solicitará el divorcio de Claire. La madre de Evan habló con amabilidad. Incluso disculpándose. Pero. Verano. Tú tampoco estás libre de culpa. Mi nieta. Si se equivoca. Le enseñaré yo mismo. ¿Cuándo aprendieron los forasteros a usar metal? Además. ¿Qué error cometió? El abuelo golpeó el suelo con su bastón 2 veces. Interrumpiendo a la madre de Evan. Ordené a sus padres que salieran. Y se fueron sin mirar atrás, visiblemente furiosos. La presión arterial del abuelo se disparó de la ira. Casi lo lleva al hospital, según dijeron. Evan tenía una banda y una carrera prometedora en el extranjero, y vino a Pekín a verme sin su permiso. No lo aceptaron.
Pensaron que era una desagradecida. Imprudente. Y testarudo. Solía esperar que los padres de Evan me visitaran con regalos antes de la boda. Como hacen muchas familias comunes. Pero nunca lo consideraron. Su primera visita fue para acusarme. Saqué el número de Evan de la lista negra y llamé. Summer. Evan. Por favor, dile a tus padres que no me molesten más. Y no vuelvas a aparecer en mi vida. Ya eres adulta, es hora de cortar el cordón. No sé si Evan se lo contó o si sus orgullosos padres simplemente no lo soportaron. En fin. Nunca los volví a ver. En cambio, Claire llamó a la puerta. Verano. ¿Sabes que Evan ya se peleó con su familia por tu culpa? ¿Qué bien puede salir de esto? Solo arruinará su futuro. ¿Y crees que causar todo este drama te dará la felicidad con Evan? Nunca superarás a sus padres. Claire parecía agotada. Sus mejillas se hundieron y sus ojos se oscurecieron. Quizás la reacción negativa en línea la afectó profundamente. ¿O de verdad le importaba lo suficiente Evan como para temer que su futuro se derrumbara? Claire. ¿Con qué fundamento me juzgas? ¿A la esposa de Evan? Sigue siendo una ladrona de poca monta que no soporta la luz. Ya es un adulto. Su futuro es asunto suyo. Además, es asunto suyo. No es mío. Si tanto te importa, ve y convéncelo. No vengas a mí. Verano. No te hagas la tonta. Que Evan se divorciara de mí es lo único que estás haciendo. Eres una maldición que cualquiera cercano a ti solo sufre. Con razón tus padres. Perra. ¿Te atreves a pegarme? Te voy a pegar. No vuelvas a aparecer delante de mí haciéndote el tacaño. O cada vez que te vea, te golpearé. Verano. Simplemente muere. De repente. Claire se abalanzó sobre mí como una loca. Me empujó con fuerza hacia la transitada calle. La esquivé instintivamente. Pero Evan, que apareció de la nada, la apartó de un empujón. Me tiró al suelo con fuerza. Y detrás de mí se oyó el chirrido de los frenos y el estruendo del impacto. Evan. Cuando recibí la llamada del hospital, el médico de cabecera me estaba curando los raspones del brazo. Hola. ¿Es Verano? Sí. Evan no está bien. Se niega a recibir tratamiento pero insiste en verte. ¡Qué presuntuoso! Dile que puede recibir tratamiento o no. Es su decisión. Colgué y apagué el teléfono. Antes lo priorizaba sin dudarlo. Pero ahora solo lo veo como intimidación. Quizás Evan finalmente se rindió, ya no recibí más mensajes suyos. Incluso cuando denuncié a Claire por agresión. Nunca dio un paso al frente para defenderla. Oí que las lesiones de Evan fueron graves, incluyendo daño cerebral traumático. Y podría perder la coordinación de sus extremidades. Para un investigador de alta tecnología como él, esto es un golpe fatal. Sus padres empezaron a resentirse con Claire y ya no protegieron a Evan de ella. Incluso la enviaron de vuelta al extranjero. Al parecer con un destino feliz. Claire había enfadado a algunos magnates financieros y buscó la protección de Evan al regresar al país. A juzgar por esto, su vida futura no será para nada aburrida. El día que me incorporé con éxito a la oficina central. Mi abuelo ofreció un banquete para anunciarme oficialmente como su sucesor. Observando a los invitados, que alzaban sus copas en señal de celebración. Por fin me sentí como una persona real. Viviente. Todos debemos soportar un largo camino. Doloroso ensayo y error antes de encontrar su verdadero camino. El pasado. Aunque largo y doloroso. Por fin lo superé. Últimamente me sentía inquieto y fui al hospital. Donde me diagnosticaron Alzheimer. El médico no dejaba de intentar consolarme y animarme. Mírate. Todos visten ropa de lujo. Debieron de tener una vida muy feliz, ¿verdad? Esta condición también se puede ralentizar. Dile a tu esposo e hijos que no se preocupen demasiado. Llámalos a todos aquí primero.
Y les daré algunas instrucciones sobre qué deben tener en cuenta. Abrí la lista de contactos de mi teléfono y miré fijamente la sección de familiares. Mi hijo, que se había peleado conmigo y había cortado relaciones en cuanto se fue al extranjero. Mi hija rebelde, que me odiaba porque había roto su relación. O mi marido, que no sabía dónde estaba en ese momento, acompañando a su amante. Por un momento, ni siquiera sabía a quién llamar. Apagué el teléfono y dije con tono despectivo, olvídalo. No se lo digamos. Solo por esta vez. Voy a olvidarme de ellos. Después de salir del hospital, nevó en Nancheng, algo inusual. Soy de Beicheng y llevo 30 años casado en Nancheng. Esta es la primera vez que veo copos de nieve arremolinándose por toda la ciudad justo a principios del invierno. Como dice el dicho, una nevada oportuna promete una buena cosecha. Parece un buen augurio. Entrecerré los ojos y no recordaba bien el camino a casa. Al final decidí tomar un taxi. Tampoco pude usar el software de pago después de actualizarlo. Me costó mucho darme cuenta. Y los taxistas me ignoraron durante un buen rato. Después de pasar por muchos contratiempos. Por fin llegué a casa. Como siempre. La enorme casa estaba fría y desierta. Sin rastro del aliento de alguien que la habitara. Aturdido ordené la mesa del comedor y luego salteé con naturalidad las sobras de la noche anterior. Había despedido a todos los sirvientes hacía unos días. Estaba solo en casa. Y no necesitaba tanta gente para atenderme. Mientras salteaba las verduras. Sin darme cuenta, me quedé en blanco e incluso olvidé apagar la estufa. Casi provocó un incendio. Lo apagué rápidamente. Las verduras salteadas resultaron negras y poco apetitosas. Di un par de bocados con indiferencia y luego me fui a la cama. No fue hasta la madrugada que Cedric llegó a casa. Aturdido oí el sonido de la puerta al abrirse. Me puse el abrigo, salí del dormitorio y bajé. Cedric estaba sentado en el sofá de la sala de estar del primer piso. Fumando un cigarrillo. Se había teñido el pelo hoy. Se tiñó parte de su pelo plateado de negro. Además el rostro de Cedric seguía bien cuidado, sin muchas arrugas. Y su figura también estaba perfectamente cuidada. En ese momento, no parecía diferente de como era a primera vista. Pensé. Con tan buen mantenimiento, no me extraña que siempre haya mujeres a su alrededor. Se quedó atónito al verme y apagó el cigarrillo. ¿Todavía no te has acostado? Asentí y dije medio en broma, soy viejo. He estado sufriendo de neurastenia últimamente. De hecho, después de llegar a cierta edad. Cedric siempre me había tratado con respeto. Así que una expresión de fastidio se dibujó en su rostro por un instante. Lo siento. Si llego tarde la próxima vez. No volveré. Olía a perfume de mujer. Me resultaba familiar. Vagamente. Recordé que era el aroma de su amante. Hubo un momento de silencio. Después de dudarlo un rato, no pensaba ocultármelo y me dijo, nuestro hijo ha vuelto hoy. Le ofrecimos un banquete de bienvenida. Puede que nuestro hijo aún no quiera verte por lo que pasó entonces. Así que lo llevé conmigo. Asentí de nuevo, oh. Me reafirmé en mi corazón. Efectivamente. Era el olor de su amante. Parece que mi memoria todavía no está mal. No es tan grave como dijo el médico. ¿Has comido hoy? Me siento un poco culpable. No pudo evitar preguntar, si no has comido. Te prepararé la cena. Interrumpí su hipocresía, Cedric. Tengo algo que decirte. Me puse las gafas, pero no recordé en qué compartimento las había guardado por un momento. Tuve que rebuscar constantemente. Y tardé mucho en encontrar un documento. Se lo entregué a Cedric. Lo hojeó. Y después de leerlo, su rostro palideció muchísimo. Suspiré, Cedric. Mi madre falleció a principios de este año. No. Pensé que nuestro matrimonio también podía ser anulado. De hecho, ambos vivimos una vida bastante miserable juntos.
No nos gustamos, pero aún así tuvimos que casarnos. Ahora que hemos llegado a esta edad, liberémonos. Esto era lo que ambos soñábamos con más frecuencia. ¿Verdad? Tras escuchar lo que dije, Cedric guardó silencio y encendió otro cigarrillo. Entre el humo que se arremolinaba, no pude ver su expresión con claridad. Sonreí con torpeza. ¿Y nuestro hijo y nuestra hija? Ninguno me reconoce como su madre. Mira. Ni siquiera sabía que nuestro hijo había regresado hoy. Ni siquiera me invitaron al banquete de bienvenida. Tú y tu amante fueron quienes asistieron. En fin, he fracasado en mi vida. Los hemos criado a ambos tan grandes. Y no me necesitarán para su futuro. Creo que no tengo nada que objetar. Así que firma este acuerdo de divorcio. Iremos a buscar el certificado de divorcio después del mes de reflexión. La voz de Cedric estaba un poco ronca. En fin. Hemos superado todos estos años. Sigamos adelante con todo y aguantemos hasta el final. ¿De acuerdo? Tomé un cigarrillo de su mano y dije en voz baja. Estoy muy cansado, Cedric. Tú e Ivana han estado juntos a mis espaldas durante tantos años. Probablemente sea la amante que más tiempo lleva contigo. ¿Verdad? De verdad. No soporto que me traicionen. De joven, tenía muy mal carácter. Me peleaba mucho contigo porque siempre tenías amantes. Incluso hablamos de divorciarnos muchas veces. Pero siempre mi madre me lo impedía. Dijo que mi familia se declaró en quiebra. Y fue tu familia la que financió el negocio. Así que tuve que ser amable contigo incondicionalmente. Pero a nadie le importaron mis sentimientos. Con el paso de los años, el dinero que mi familia le debía a la tuya casi está pagado. Ahora que mi madre ya no está, no hay necesidad de que sigamos con este acto. Ya no hay nadie que nos vea. Respiré hondo el cigarrillo. Sonreí. Y continué. Divorciémonos, Cedric. Tú también quieres darle a Ivana el estatus que merece. No. La última vez. Incluso oí a nuestra hija llamar a su mamá después de decir esas palabras. Me sentí sofocado otra vez. Y mi mente se quedó en blanco. Solo recordaba que Cedric fumaba un cigarrillo tras otro. Al final. Dijo que sí, con voz ronca. Luego cogió un bolígrafo y firmó. Después de firmar, tomó su abrigo y se dispuso a salir. Lo llamé. Cuando tengas tiempo libre en un par de días, acompáñame a la oficina de asuntos civiles. Solicitemos el divorcio primero. Al ver mi determinación, un rastro de fastidio se dibujó en su rostro. Cynthia. No te arrepientas después del divorcio. Una vez que nos divorciemos, no podrás disfrutar de la vida de una mujer adinerada de la familia Cedric en tus últimos años. Sonreí, no te preocupes. No me arrepentiré. Después de todo. Ya me he pasado la vida arrepintiéndome. He estado moralmente secuestrado durante tantos años y he estado en el lío durante casi toda mi vida. ¿Puede haber algo más lamentable que eso? Desde aquel día. Cedric no ha vuelto a casa. Desde que Jackson regresó al país, no ha vuelto a verme. Su madre. Tampoco. En cuanto a Winnie. Ni qué decir tiene. Ya reconoció a Yvonne como su madre. Seguro que se lo está pasando genial en casa de Yvonne. Pensé en la pelea que tuve con Winnie antes de que se escapara de casa. Solo porque Winnie salía con un chico delincuente al que le gustaban las motos modificadas. No iba a la universidad todos los días y se iba a carreras de autos con ese pequeño rufián. La castigué impidiéndole salir y le quité todas las tarjetas. Lloró y armó un escándalo. No mereces ser mi madre en absoluto. No me entiendes nada. Yvonne me apoya estando con mi verdadero amor. No eres ni la 10ª parte de Yvonne. Me sentí un poco impotente. Quería decirte que soy tu madre. Y que solo una madre te cuidará. A los forasteros no les importarás. Solo dirán cosas para complacerte. Pero cuando las palabras salieron de mis labios, no pude decirlas. Te odio. No mereces ser mi madre.
Con razón no le gustas a papá. Te lo mereces. Después de decir estas palabras, cerró la puerta de golpe y se fue. Esa noche Yvonne la acogió e incluso me envió un mensaje de texto. Winnie está conmigo. No te preocupes, hermana. La cuidaré bien por ti. En ese entonces todavía odiaba a Yvonne y no quería que mi hija se acercara demasiado a la señora. Así que seguí enviándole mensajes a Winnie, esperando que volviera. Pero después de unos meses, no importaba lo que le enviara. Nunca me respondía. Ahora lo he superado y ya no odio a Yvonne. Y al diablo con Cedric. Mis hijos podrían haber heredado los genes de sangre fría de Cedric. Al final, ya no estarán cerca de mí. He vivido una vida de fracasos. No pude conservar a mi marido. Mis hijos han cortado relaciones conmigo. Incluso tengo Alzheimer en mi vejez. Probablemente termine pasando el resto de mis días en cama. Mientras lamentaba las dificultades de la vida, preparé mi equipaje y planeé regresar a mi ciudad natal. Después de empacar, lo pensé y me puse las gafas. Y escribí palabra por palabra en mi teléfono: mamá se va. Que papá e Yvonne te cuiden bien en el futuro. Recuerda usar más abrigos cuando haga frío. Quería esperar su respuesta antes de irme. Pero después de esperar mucho tiempo, Winnie no envió ningún mensaje. Suspiré. Una vez que una niña crece, no se quedará en casa. Yo también dudé un rato en el chat de Jackson. Pero al final, no le envié ni un solo mensaje. Ya me odia profundamente. Quizás en su corazón. No puede esperar a que muera pronto y no vuelva a molestarlo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no pude derramar ni una lágrima. Creo que ya lloré demasiado. Y mis lágrimas ya se secaron. Cuando me fui, no sentí ningún apego. Incluso sentí alivio. Llamé a Cedric y le pedí que me esperara en la oficina de asuntos civiles. Fui a un hotel cerca del aeropuerto y le pedí al portero que subiera mi equipaje. Cuando tomé un taxi a la oficina de asuntos civiles, Cedric estaba con una mujer. Parecía que llevaban un rato esperando en la puerta. Mi expresión se ensombreció. Incluso trajo a Yvonne para humillarme el día del divorcio. Él sí que sabe cómo hacerlo. Yvonne había soportado la humillación durante más de 10 años y finalmente estaba a punto de convertirse en la señora Cedric a sus 40. En ese momento, su rostro estaba lleno de orgullo. En sus ojos, yo era como un perdedor. En ese momento, llevaba un abrigo negro de mecánico y sostenía dulcemente el brazo de Cedric. Yvonne fingió comprensión y dijo con dulzura: ¿Tienes planes para el futuro, hermana? A tu edad no encuentras trabajo. Y no tienes muchos ahorros. ¿Por qué no sigues viviendo en tu casa? Le pediré a Cedric que se mude y viva conmigo. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, Winnie y Jackson viven conmigo ahora. Y extrañan a su papá. Al oír esas palabras, obviamente provocativas, Cedric tampoco dijo nada. Dije con tono despectivo: no te molestes. Ya me mudé. Puedes mudarte a esa casa con los niños. En fin. Ya sea la casa o la gente. Ya no los quiero. Yvonne se sintió avergonzada por un momento y solo pudo sonreír tímidamente. Luego lee un largo suspiro. Hermana. Si necesitas algo en el futuro, solo avísanos. Tú y Cedric llevan mucho tiempo casados. Sin duda, te ayudaremos si podemos. No hace falta. El mayor favor que puedes hacerme es ayudarme a divorciarme. Después de oír lo que dije, Cedric apretó los puños. Cedric y yo entramos en la oficina de asuntos civiles. Mientras Yvonne nos esperaba en el coche. Después de un buen rato, por fin habló. ¿No es genial seguir como estamos sin divorciarnos? Permanecí indiferente y ni siquiera lo miré. ¿Eso es lo que crees? Se frotó las cejas con impotencia. Sigues actuando tan impulsivamente como cuando eras joven. Siempre eres mezquino con todo. Ya te di 2 oportunidades.
Pero no las aprovechaste. Quédate con eso, bendición para Yvonne. No lo necesito. El actual jefe de la prestigiosa familia Cedric rara vez recibe una reprimenda tras otra. Entonces su rostro se ensombreció de inmediato. Y guardó silencio. Tras completar las formalidades. Salió de la oficina de asuntos civiles. Subió al coche. Y se marchó con Yvonne en un solo movimiento. Apreté con fuerza el certificado de divorcio, sintiendo un gran alivio. No importa lo duros que sean los días venideros. Al menos después de este momento. Estoy a punto de obtener mi primera libertad en 30 años. Dormí en un hotel una noche y tomé el vuelo temprano al día siguiente. Antes de que mi madre falleciera. Me dejó la casa ancestral en Ciudad Norte. Al llegar, regresé a la casa ancestral. Al mirar la casa, que llevaba mucho tiempo sellada y estaba cubierta de polvo, no pude evitar suspirar. Recordé el último día que dejé esta casa. Mi madre se arrodilló. Siguió reverenciando. Y lloró amargamente. Dijo que mientras me casara con Cedric, la familia Cedric pagaría para salvar a la familia Cynthia. Solo yo podía salvar a la familia Cynthia. Si no te casas con Cedric, no mereces ser miembro de la familia Cynthia. Y no mereces ser mi hija. Incluso el día que me casé con Cedric, ella no me envió sus bendiciones. En cambio, contaba el dinero transferido por la familia Cedric y su tarjeta bancaria, y no podía dejar de sonreír. Cerré los ojos. Intenté recordar momentos felices en la casa ancestral. Sentía como si estos recuerdos estuvieran cubiertos con un paño. Y no podía recordarlos por mucho que lo intentara. El médico dijo que mi enfermedad no tardaría en progresar a una fase moderada. Olvidaría muchas cosas. Y también habría obstáculos en mis acciones y palabras. Quizás ni siquiera podría hablar. En realidad, en parte. No tengo miedo. Sería genial olvidar a toda esa gente y cosas antes de morir. Y no tengo que recordarlos en la otra vida. Aunque mi enfermedad aún no era muy grave, limpié a fondo la casa ancestral estos últimos días. Y por fin parecía nuevo. Mis vecinos eran una madre y su hijo. Fueron cálidos y hospitalarios. Tras enterarse de mi llegada, me invitaban a su casa con frecuencia. Tuvimos una conversación muy agradable y pronto nos hicimos amigos. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Llevaba medio año viviendo en North City. En los primeros 2 meses de estos 6 meses, planté muchas flores y plantas, y estuve ocupada fertilizándolas y regándolas a diario. En los meses siguientes, ni siquiera me acordaba de regar las flores y las plantas. Me quedaba allí sentada aturdida al despertar. Y a veces incluso se me olvidaba cocinar. La vecina notó que las flores y plantas de mi casa se habían marchitado. Y también había perdido mucho peso por el hambre. Sintió mucha pena por mí. Me invitó a su casa a comer. Cuando sirvieron la comida, ni siquiera pude usar los palillos. Deprisa. Recogí la comida con las manos. Cynthia. El vecino me detuvo enseguida y me miró sorprendido. ¿Estás enfermo? Solo entonces me di cuenta de lo que hacía. Me sentí muy avergonzado. Estaba tan avergonzado que solo quería huir cuanto antes. De repente ya no quería estar enfermo. En la fase final de la enfermedad. Podría incluso perder la autoestima. Siempre he respetado la etiqueta y me he mantenido fiel a mis principios toda mi vida. No puedo aceptar la idea de vivir hasta el final y convertirme en un paciente con demencia sin siquiera sentir vergüenza. Lo siento. Solo cuando logré decir estas 3 palabras me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin hablar. No pasa nada. Cynthia, sé qué enfermedad tienes. Y te cuidaremos. Sí, cortando así mi afirmación. Cynthia. Sunny vendrá a acompañarte a menudo en el futuro. Por favor, no llores. ¿De acuerdo? El chico llamado Sunny tomó una servilleta y me limpió la cara. Me di cuenta de que parecía estar llorando. Después de un tiempo, la familia del vecino me regaló un perrito para que me hiciera compañía. Tenía miedo de no poder cuidarlo en mi estado actual.
Así que quise negarme. No te preocupes, Cynthia. Vendré a alimentarlo todos los días. Solo necesitas estar con él. Es un cachorrito recién nacido del perro de mi madre. Deja que te acompañe en tus últimos años. Abrí la boca sin palabras. Él. Gracias. Sonrió y me pidió que le pusiera nombre al cachorro. De alguna manera. Un personaje también me vino a la mente. Siempre sentí que me había acompañado durante mucho tiempo. Pero no podía recordar por qué. Cedric. Genial. La tía ya no está sola. Sonreí aliviada y acaricié la cabeza del niño. Estaba muy agradecida por todo lo que esta madre y su hijo habían hecho por mí. Una vez, cuando pasé por su casa, oí a la vecina decirle a su hijo, Sunny. Cuida bien de la tía. ¿De acuerdo? La tía está enferma y sola. Se siente muy sola entre semana. Recuerda acompañarla más a menudo. El chico llamado Sunny asintió vigorosamente. Me gusta mucho la tía. Es tan gentil. ¿Pero por qué no tiene familia? Si alguien tan gentil como ella tuviera hijos, sin duda sería muy amable con ellos. Puede que tenga sus propios problemas. No preguntemos por los asuntos familiares de los demás para no causarles problemas innecesarios. Tras escuchar esta conversación, me quedé en blanco. La palabra familia me resultaba familiar y extraña a la vez. Siempre sentí que había olvidado algo. Debería haber tenido una familia alguna vez. Pero no parecía tan importante. Si fuera tan importante, ¿cómo pude olvidarlo? Mi enfermedad se agravó cada vez más últimamente. Y ni siquiera podía caminar con normalidad en casa. No podía aceptar que al final necesitaría que otros se encargaran de mi vida diaria. De joven, lo que más amaba era la belleza. Antes de que mi familia se arruinara, usaba mi dinero para comprarme mucha ropa bonita y arreglarme. La primera vez que conocí a Cedric fue en un banquete familiar de la familia Cynthia. Llevaba un vestido de alta costura hecho a medida y entré lentamente al salón de banquetes, sosteniendo el dobladillo de mi vestido. Cedric me dijo después que era la chica más hermosa que jamás había visto. En los primeros años después de casarme con Cedric, me convertí en una mujer adinerada de la alta sociedad. Me trataba muy bien. Al principio, era amable y considerado. Estaba profundamente inmerso en su ternura y hasta olvidé que teníamos un matrimonio de negocios. Me enamoré perdidamente de él. Pero los buenos momentos no duraron mucho. Cuando di a luz a mi primer hijo. Él pensaba que ya no era bonita. Tenía estrías por todo el estómago. Cada vez que teníamos intimidad por la noche. Aunque nunca lo dijo, pude ver un destello de asco en sus ojos. Cuando estaba embarazada de mi hija. Tuvo una aventura. Salió con una chica más joven que yo. En ese entonces. Lo odiaba profundamente. Me peleé con él. Y él se burlaba. Cynthia, reconoce tu postura. Solo estamos en un matrimonio de negocios. Fue por esta frase que desperté de repente. Sí. Cedric nunca me había amado en todos estos años. Pero era tan orgullosa. ¿Cómo podía permitirme compartir marido con otras mujeres? Así que quise divorciarme. Pero cada vez mi madre me obligaba a quedarme con la excusa de la familia Cynthia. Incluso me quitó el DNI. Y ni siquiera tuve oportunidad de escapar. Me resigné a mi destino. Como nací en una familia adinerada y nunca me importó el precio al gastar dinero, todo se debía a que era hija de la familia Cynthia. Entonces no tuve más opción que ser la señora Cedric. Como recompensa por la educación que me dio la familia Cynthia. Desde entonces dejé de querer a Cedric. Durante décadas habíamos vivido nuestras propias vidas sin interferir el uno con el otro. Aunque teníamos un hijo y una hija. La señora Cedric. La madre de Cedric. Llevó a Jackson de vuelta a la residencia principal de la familia Cedric, poco después de su nacimiento. No quería que interfiriera en la educación del nieto mayor de la familia Cedric. Y solo podía visitar a Jax y Weiss un mes. Así que también odiaba muchísimo a la señora Cedric. Cuando Jackson estaba en el último año de preparatoria,
la señora Cedric falleció. No asistí a su funeral y necesitaba urgentemente que Cedric me devolviera al niño. Pero Jackson había sido criado por la señora Cedric desde niño y era muy cercano a ella. Así que pensó que yo era un monstruo de sangre fría y no quería reconocerme como su madre. Inmediatamente le pidió a Cedric que organizara su viaje a una universidad en el extranjero y ni siquiera regresó a verme. De repente mi mente se iluminó. Y recordé muchísimas cosas. Me pregunto si esto es como un flashback antes de morir. Sonreí. Si tuviera que vivir sin autoestima, mejor moriría. Me obligué a levantarme y caminé con paso vacilante hacia Cedric. Cedric pareció adivinar lo que iba a hacer y siguió ladrando. Lo saqué fuera de la puerta y lo cerré con llave. Cedric. Gracias por estos días. Ladró y golpeó la puerta. Ignoré sus ladridos y caminé hacia la estufa de gas. Después de encenderla, volví al tocador. Hacía mucho que no me arreglaba. Pero no reconocía bien estos cosméticos. Así que simplemente me peiné. Al día siguiente me recosté en la cama y cerré los ojos en paz. No morí. Cedric trajo al vecino para salvarme. En la cama del hospital. El niño yacía en mis brazos y lloraba a gritos. Cynthia. No pienses tan mal. Sunny siempre estará contigo. ¿Podrías, por favor, no morir por mí? Acaricié suavemente el cabello del chico. Jackson. ¿Eres tú el que viene a verme? Mamá te extraña mucho. Desde que creciste. Mamá ni siquiera te ha visto. Así que así te ves ahora. El chico estaba obviamente atónito. Pero él rápidamente dijo con firmeza, sí, el cielo decide. Mamá. Estoy aquí para verte. Así que, por favor, no te mueras. ¿De acuerdo? Mamá tampoco quiere morir. Pero mamá no quiere tener esta enfermedad. Después de enfermarme podría incluso perder el control de mis intestinos y vejiga. Mamá tiene mucho miedo de volverse así. No va a pasar. Mamá. Ante mis ojos, siempre serás la más hermosa. Dije suavemente. De verdad. Estuve un rato en la cama del hospital. Me sentía aturdido. Siempre me acompañaban el niño y una mujer. Pero nunca recordaba quiénes eran. Hasta que llegó un hombre al que nunca había visto. Cuando me vio. Sus ojos se pusieron rojos. Cynthia. Estoy aquí para llevarte a casa. Escuché aturdida el nombre que me llamó. ¿Quién es Cynthia? ¿Y quién es él? La mujer que solía acompañarme me reprendió con enojo. ¿Cómo puedes ser un marido tan incompetente? Solo vienes a verla ahora. ¿Sabes siquiera qué enfermedad tiene Cynthia? Dijo el hombre con sentimiento de culpa. Lo siento. Llegué tarde. Se sentó a mi lado y me habló en voz baja. Cynthia. ¿Todavía me recuerdas? Negué con la cabeza. Estaba un poco decepcionado, pero aún así me apretaba las manos con fuerza. Los niños te extrañan de verdad. ¿Te gustaría volver conmigo? Negué con la cabeza otra vez. No. Aunque no recordaba quién era. Instintivamente me resistí a esta persona. El hombre se puso rígido por un momento. Luego dijo con suavidad. Volvamos a Nanchen. Allí se encuentran los mejores hospitales que pueden aliviar este síntoma. También contrataré a la mejor enfermera para que te cuide. Al escuchar lo que dijo el hombre, me asusté y dije. No quiero eso. No quiero que otros me vean. ¿Que me vean? Verme en un estado en el que no puedo cuidarme sola. El hombre me tranquilizó rápidamente. Bien. Bueno. No voy a contratar a nadie. ¿Te vienes a casa conmigo primero? Por favor. Dije sin comprender. ¿Hogar? Tengo un hogar. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Tienes un hogar. Yo soy tu hogar. Me trasladaron al mejor hospital de Nanchen. El médico me examinó a fondo. Suspiró y le dijo al hombre. La paciente no solo padece Alzheimer,
sino también un caso muy grave de trastorno depresivo mayor. Me temo que no sobrevivirá este año. Si la paciente piensa que la vida es peor que la muerte. Sus familiares deberían considerar si deben tomar en cuenta la opinión del paciente. El hombre asintió con lágrimas en los ojos y luego me arregló una sala de cuidados intensivos. El primer día de mi hospitalización. 2 jóvenes desconocidos vinieron a visitarme. Mamá. La joven vio mi estado y derramó lágrimas. Mamá, me equivoqué. Por favor, no me olvides. ¿De acuerdo? El otro joven permaneció en silencio. Pero su expresión también era muy triste. Me devané los sesos antes de recordar cómo hablar. ¿Dónde está Sunny? Quiero. Sunny. Justo cuando estaba hablando. El chico entró corriendo y se paró frente a mí. Sunny está aquí para verte. La mujer tomó la mano de Sunny y sonrió. Tienes que recuperarte pronto para poder seguir jugando con Sunny. También le agarré la otra mano a Sunny. Yo, Will. Mi hijo. Sunny. Los 2 jóvenes parecían avergonzados. Mamá. Somos tus hijos. Miré sus rostros desconocidos y no pude recordar quiénes eran después de pensarlo mucho. ¿Quién eres? El joven estaba frente a mí. Estaba pálido. Mamá. No te enojes. Ya que recuerdas a un vecino que conociste hace poco, ¿cómo pudiste olvidarnos? Somos tus hijos. Basta. El hombre que me trajo a Nancheng entró en la sala. Jackson. Winnie, rumbo a Feldmayer Cey. Vete a casa primero y mañana visita a tu madre. Los 2 jóvenes se marcharon a regañadientes. El hombre les dijo a la mujer y a Sunny, gracias por venir a Nancheng. De nada. El médico dijo que tener a Sunny cerca puede aliviar los síntomas de Cynthia. Si es necesario, Sunny puede venir cuando quiera. El hombre asintió y sacó a la mujer y a Sunny. El hombre volvió a entrar pronto. Esta vez solo. Quiero. Sunny. ¿Dónde está Sunny? Cada vez que hablaba. Sentí que era muy difícil. Así que solo podía pronunciar palabras una por una. Sunny todavía tiene que ir a la escuela y no puede acompañarte a menudo. Había ternura en los ojos del hombre. Te acompañaré a menudo. ¿De acuerdo? No. Te deseo. Te deseo. Sunny. Un rastro de tristeza se dibujó en sus ojos. Me tomó la mano. Cynthia. ¿Es este tu castigo? He alejado a Yvonne. De ahora en adelante solo estaré contigo. ¿De acuerdo? No te olvides de mí ni de los niños. Le quité la mano de encima. Aunque no podía recordar a esa persona. 3 palabras salieron involuntariamente de mi boca. Te odio. Te odio. El hombre se fue consternado. Antes de irse me miró fijamente. Cynthia, lo siento. Después de eso. Todos los días. El hombre traía a esos 2 jóvenes a visitarme. Al principio. Se sentó a mi lado y me enseñó unos álbumes de fotos. Esto fue cuando Winnie tenía 3 años. Mira. Fuiste tú quien limpió después de que ella se mojó la cama en ese momento. La joven se sonrojó tímidamente. Papá. ¿Por qué dices esto? Y aquí está tu diario. Aunque Jackson no estuvo a tu lado desde niño, solías hablar de él a diario y escribir sobre él en tu diario a diario. Déjame leértelo. Hoy es el cumpleaños de Jackson. Compré un pastel. Pero no le gusta este sabor. ¿Qué sabor le gusta a Jackson? Le pregunté a la señora Cedric, pero no me lo dijo. Perdí a Jackson la próxima vez que lo vi. Jackson obtuvo un 100. Es mi hijo sin duda. Fui a recogerlo después de la escuela y pensaba llevarlo a comer algo delicioso. Pero la señora Cedric me detuvo. Me dijo que no podía ver a Jackson sin su permiso. Vi cómo se llevaba a Jackson. Y mi corazón se llenó de una tristeza indescriptible. Jackson está en la secundaria. Y Winnie acaba de empezar la primaria.
En el futuro, Jackson deberá cuidarla bien. Por si no estoy y alguien la engaña. Jackson debe ahuyentarlos a todos. ¿Pero cómo puedo acercarlos más? Parece que aún tengo que pedirle a la señora Cedric que me devuelva a Jackson. ¿Cómo puede la señora Cedric ser tan despiadada? Jackson es claramente mi hijo. ¿Por qué no lo deja volver conmigo? Lo siento, Jackson. Es mamá quien no te acompañó. La señora Cedric ha muerto. ¿Puede Jackson volver conmigo ahora? Jackson ya no me quiere. La voz del hombre se volvió cada vez más entrecortada. Y finalmente ya no pudo hablar. El niño se arrodilló a mi lado. Lágrimas corriendo por su rostro. Mamá. Lo siento. No consideré tus sentimientos antes. Solo pensé en por qué podías ser tan despiadado. Ni siquiera quisiste venir a ver a tu abuela cuando falleció. Ahora entiendo tus dificultades. Por favor, mejórate pronto. ¿De acuerdo? Entonces puedes regañarme o golpearme como quieras. Por favor, no me olvides. Te lo ruego. Mamá. La niña también se secaba las lágrimas. Tenían los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá. Rompí con ese hombre. Después de que te fuiste, descubrí que era el sobrinito de Yvonne. Yvonne lo arregló para que me sedujera deliberadamente. Todos buscaban las propiedades de la familia Cedric. Tuve la mala suerte de encontrarme con la persona equivocada al principio. Ahora sé quién me trata bien de verdad. Mamá, tras haber cumplido mi obsesión. Sé que me equivoqué. Te cuidaré bien. Igual que tú me cuidaste de niña. Solo que sus voces parlanchinas me parecían muy ruidosas. Fruncí el ceño y simplemente los ignoré. Quiero dormir. El hombre canoso dijo con voz temblorosa, vámonos a casa. Mamá quiere dormir hoy. Así que no la molestaremos. El hombre se los llevó. El mundo volvió a quedar en silencio. Me quedé dormido lentamente. En mi sueño parecía haber vuelto a mi juventud. Sentí que mi cuerpo estaba extremadamente ligero. Acababa de robar un montón de pastillas para dormir de la farmacia y me las tragué. Y parecía haber surtido efecto. Vi a mi amante cuando éramos jóvenes. Pero no recordaba su nombre por mucho que lo intentara. Lo dijo en la boda. Cynthia. Solo te amo a ti. ¿Pero por qué rompió su promesa al final? En un instante. Lo vi mirándome la barriga con un toque de sarcasmo. Solo somos un matrimonio de negocios. ¿No te lo creíste? ¿Lo hiciste? ¿En serio? Resultó que fui el único que se lo tomó en serio. El ruido volvió a mis oídos. Date prisa y organiza la operación de gastroclase. Date prisa. Ya lo están preparando. Hay mucho ruido. De verdad que no quiero oír sus voces. Fruncí el ceño y quise gritar. Gritar que no quería que me organizaran la operación. Pero no podía abrir la boca. Justo entonces, cuando dije lo siento, una voz borrosa llegó a mis oídos. Cynthia. ¿Quieres dormir? Si quieres, puedes dormir. No te detendré. Moví mis dedos. Sentí que me acariciaban suavemente la cabeza. Cynthia, lo siento por ti en esta vida. Olvídame. Olvídame por completo. Si hay otra vida, tú tampoco me recordarás. No te buscaré en la otra vida y no te molestaré más. Duérmete. Cynthia. Hablaré con los niños. Somos nosotros quienes sentimos lástima por ti. Apenas he visto con claridad lo que hay en mi corazón. Y ya es demasiado tarde. Buenas noches. Esposa mía. Nunca te había llamado así en mi vida. En fin. Déjame llamarte así una vez. Buenas noches. Me quedé profundamente dormido. Dicen que después de morir, durante 7 días, el alma vagará por el mundo humano. Miré mi propio cuerpo aturdido. Parecía que estaba muerto. ¿Quién soy? ¿Por qué morí? ¿Y a dónde voy? Caminaba sin tímido por la calle.
Y ningún ser vivo podía ver mi existencia. De vez en cuando me encontraba con otras almas. Y todas parecían tener recuerdos. Oye. Mira qué triste está llorando tu hija. ¿De verdad que odia separarse de ti? ¿De qué sirve odiar la despedida? Ya estoy viejo. Tengo 70 u 80 años. Se podría decir que he muerto de muerte natural. Pero mi hija es científica y no cree en la metafísica. Me temo que no volverá a quemar papel por mí. Y moriré de hambre en el inframundo. ¿Cómo moriste? Pareces de 30 y tantos. Mi marido me mató. Pero él tampoco lo pasará bien. Mi alma es muy fuerte. Iré a reclamar su vida esta noche. Estas almas charlaban y charlaban distraídamente. No sé quién me vio. Hay un recién llegado en nuestra zona. ¿Un recién llegado? ¿Cómo moriste? Dije con sinceridad. No me acuerdo. ¿Y tu familia? ¿Por qué no vas a verla? Repetí. No recuerdo tener familia. ¿Perdiste la memoria antes de morir? Eso no sirve. Tienes que ver a tu hijo antes de que tu alma desaparezca. O te arrepentirás. Dijo alguien haciendo un gesto para que todos se reunieran. Vamos. Ayudemos a esta señora a encontrar a su hijo. ¿Dónde se supone que debemos buscarlos? Dijo un alma alegremente. Oye. La conozco. Salió en las noticias. ¿Es una figura importante? Sí. Es la señora Cedric, de la familia Cedric de South City. La recuerdo con mucha claridad porque es realmente hermosa. Incluso comparable a las celebridades. Entonces, ¿qué esperamos? Deberías ir a ver a tu esposo e hijos ahora mismo. No me apetecía mucho ir a verlos. Pero como todos dijeron que no debía arrepentirme de nada antes de que mi alma desapareciera, decidí ir a echar un vistazo. Gracias a todos. Me voy. Todas las almas me saludaron con cariño. Mira. Es diferente cuando muere una mujer sana. Quizás su familia incluso gaste mucho dinero por ella. ¿Por qué crees que perdió la memoria? Y tampoco supe que la esposa de la familia Cedric muriera antes que yo. ¿Quién sabe? Quizás murió accidentalmente. Oh, no importa. Mi alma se dirigió a la familia Cedric siguiendo la guía. Sin embargo, no era lo que había imaginado. La familia Cedric parecía carecer de cualquier calidez humana. ¿Es este realmente mi hogar? Sentía vagamente que debería haber tenido esa vitalidad cuando estaba vivo. Padre. Una voz magnética me llamó la atención. Un joven entró por la puerta. Tenía un rostro atractivo de rasgos marcados y vestía un traje negro. A pesar de su apariencia incomparable, en ese momento se veía bastante sombrío. Por alguna razón, me dolió el corazón por un instante cuando entró este joven. Es hora de ir al funeral. Padre. Seguí su mirada y vi al hombre canoso. Estaba limpiando un álbum y un diario. De verdad que siento pena por tu madre y por mi vida. Suspiró. Fui yo quien se enamoró de ella en primer lugar. En el banquete familiar de Cynthia ese año. Era tan hermosa y blanca que no pude olvidarla a primera vista. Pero después... me esforcé tanto por casarme con ella. Pero nunca la aprecié. Sabía muy bien que lo que más apreciaba después eran sus hijos. Pero nunca pensé en reconciliar la relación entre ustedes. Lo siento mucho por ella en esta vida. El joven sonrió con amargura y dijo. Probablemente ella tampoco querrá que sea su hijo en la otra vida. No hay peor hijo que yo. Padre. Por el resto de nuestras vidas. Tenemos que expiar nuestros pecados contra mamá. Sí. De joven, le encantaba la vida. Pero la dejé sola en esta habitación vacía durante tantos años. Si bajo a acompañarla, no me reconocerá. No reconocerá a ninguno de nosotros. Nos odia. ¿Es así? Sí. Sin embargo, encontré un trozo de papel atascado en el álbum. Al abrirlo, era una nota de suicidio. Cynthia.
Después de asistir a tu funeral. Planeo seguirte. No tengo otras intenciones. No quiero molestarte en el inframundo. Siento que me avergüenzo de ti. Ya que estás muerto, ¿qué cara tengo para vivir en este mundo? La muerte es en realidad una especie de liberación para mí. Los niños ya han crecido. Le cedí el puesto de cabeza de familia a Jackson. Jackson y Winnie han estado llorando estos días. No sé cómo consolarlos. Son jóvenes y ahora viven arrepentidos. Me temo que no podrán perdonarse en esta vida. Cynthia. En realidad. Fui yo quien se sintió atraída por ti al principio. ¿Pero por qué no te quise apreciar después? Sigo pensando que me embrujaste. Me viste cambiar de amante tras amante. Y poco a poco perdiste tu temperamento arrogante de jovencita dominante al principio y te convertiste en la dulce señora Cedric. Fui yo quien borró tu personalidad. Nuestra familia Cedric te siente mal. Nuestra familia Cedric te siente mal. Cynthia. No importa si no me reconoces en el inframundo. Siempre y cuando yo te reconozca. Se dice que el alma de una persona no se dispersa hasta 7 días después de la muerte. Me pregunto si te volveré a ver entonces. Por supuesto. No te reconoceré. No quiero arruinarte el ánimo. Te acompañaré hasta el día en que nuestras almas se separen.